Está en el aire Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast en el que capítulo a capítulo nos vamos dedicando a desentrañar algunos conceptos intrínsecamente vinculados a la transformación digital. En el momento que estamos viviendo a nivel mundial, estos temas parecen ya más que urgentes. Muchas personas han tenido que adaptarse a un trabajo, por ejemplo, desde sus hogares para poder mantener la cuarentena, y precisamente este es el gran desafío que no solamente están enfrentando los trabajadores, sino las empresas, no solo las grandes corporaciones, sino también los pequeños y medianos negocios. Y precisamente queremos seguir hablando de Machine Learning, de Big Data, de reconocimiento facial, y vamos a hablar de estos temas en profundidad con Claudia Arellano, que es Manager y Data and Analytics de Everis Chile. Para quienes no lo sepan aún, Everis es una consultora multinacional que tiene presencia en 18 países y que ofrece diferentes soluciones de negocio, estrategia, transformación digital, desarrollo, mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, outsourcing, abarca un montón de sectores como la banca, la industria, salud, seguros, telecomunicaciones, etc. Saludamos a Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Claudia. Estamos incluso grabando de manera remota, producto de todo esto que ha sucedido, ¿no?, con la pandemia coronavirus. Gracias por esta grabación, gracias por la disposición. A todos se nos ha hecho un poquito más complejo, pero también yo creo que todos hemos ido descubriendo las posibilidades que nos genera el estar teleconectados, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad, estamos en un mundo distinto, todo está cambiando, es importante que nos vayamos al mundo digital, también abre nuevas oportunidades. Antes nunca pensamos en un trabajo remoto, y hoy día esto nos está obligando un poco, pero yo creo que más que obligarnos nos está haciendo un poco apurar el paso en lo que es el mundo de la transformación digital y lo que es la digitalización de todos los sectores, incluido el trabajo. A raíz de esta digitalización, y tú que eres experta en data y analítica de estos datos, ¿de qué manera esto también va a hacer cambiar incluso, me imagino yo y aventuro yo, hasta modelos de negocio, ¿no? Manteniendo tanta data y ahora con este trabajo remoto, con esta conexión que se está haciendo constante y diaria. Sí, es verdad, una de las principales ventajas que tiene la data y analítica tiene que ver efectivamente con eso, con la generación de información a partir de los datos, y obviamente esto va de la mano de la generación de nuevos modelos de negocios, de nuevos servicios, de nuevos productos, que tanto como usuarios a nosotros nos beneficia y también a las empresas las beneficia enormemente. Y en ese sentido, Claudia, ¿qué podríamos dar como un ejemplo concreto en el fondo? Cuando uno dice, bueno, un nuevo modelo de negocio, hay cosas que han ido pasando en distintas industrias. ¿Habría algo así que uno pudiera poner como un ejemplo para que la gente se pudiera hacer una idea de cómo esto va enriqueciendo e incluso está cambiando algunos negocios? Sí, mira, antes de dar ejemplos de cómo está cambiando, de cómo se utiliza data analítica, me gustaría hacer como primero un resumen para que la gente nos entienda también bien de qué estamos hablando. En realidad, cuando hablamos de data analítica, básicamente es súper simple, es el analizar los datos. Y esto que parece algo súper sencillo, es algo que hemos hecho siempre, no es algo nuevo. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la ventaja y cuál es la coyuntura que vivimos hoy día? Es que estamos en un mundo súper digitalizado, lo cual implica que generamos una gran cantidad de datos que antes no era así. Hoy día, por ejemplo, con los teléfonos celulares, cada uno puede tomar un montón de imágenes, todos esos son datos. El uso de WhatsApp, hay muchos, millones o incluso más mensajes que se mandan diariamente, los tweets y todos los registros que nosotros dejamos de manera digital en los sistemas. Todos esos son datos que se van acumulando y que hoy día tenemos la posibilidad de analizarlos y de extraer información que nos genere valor. Ahora, ¿por qué se puede hacer esto ahora? Uno, como ya dije, porque hoy día tenemos muchos datos, se van registrando y se van guardando, pero también tenemos la tecnología para poder procesar y analizar estos datos. Y eso va de la mano de los computadores, de que ahora tenemos GPU que podemos procesar de manera más rápida, del hardware, del software, pero también de las técnicas, ya sea matemáticas o estadísticas, que nos permiten hacer este análisis de datos. Entonces, con estas herramientas es que hoy día cuentan las empresas y permite empezar a introducirlas en los negocios para generar beneficios, para generar ventajas competitivas.
Y esto implica una cadena de valor de los datos, implica el poder utilizarlos para algo que tenga sentido. Por ejemplo, hoy día lo más básico, tal vez por decirlo de alguna manera, o lo más típico, es todo lo que tiene que ver con el marketing. Yo hoy día puedo segmentar a los clientes de acuerdo a sus preferencias y puedo incluso diseñar productos y servicios basado en las tendencias de consumo, basado en los datos que yo voy registrando de mis clientes. Entonces, esas ventajas hoy día te permite optimizar los recursos y te permite adaptar tu negocio a lo que realmente los clientes están necesitando. Podríamos decir que ya más de un servicio o una venta hay toda una experiencia que es como en 360, ¿no? Y donde uno puede hacer ese seguimiento. Cuando tú me dices convertir en el fondo este Big Data que está en la nube en una Smart Data, en algo que me haga sentido y que me sirva en mi propuesta de valor, estamos pensando también en que ahí es necesario generar ciertos algoritmos, empezar a pensar en inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, exactamente, de eso se trata, como te comentaba, o sea, tenemos los datos por un lado, pero para poder extraer información necesitamos herramientas, necesitamos software, necesitamos hardware, que hoy día están disponibles esas tecnologías, pero también necesitamos estos algoritmos como Machine Learning o inteligencia artificial. Hay algoritmos que la verdad que vienen hace mucho tiempo, que ya se ha trabajado con ellos, pero antes no era posible poder aplicarlos de manera masiva a volúmenes de datos tan importantes como lo podemos hacer hoy día. Y obviamente estos algoritmos también han evolucionado. Hoy día tenemos nuevas técnicas, por ejemplo, en el área de imágenes tenemos Deep Learning, que permite tener reconocimiento facial o reconocimiento de patrones dentro de imagen con niveles de accuracy súper altos. Por lo tanto, sí han avanzado mucho estas técnicas, las técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, y cada vez también están más disponibles para las empresas. Hoy día yo creo que estamos en una época, yo diría, de democratización del conocimiento. La verdad que estas técnicas o tecnologías están disponibles, ya sea en plataformas de distintos proveedores o a veces incluso en la web. Lo importante es que las empresas, ya sea pequeñas o grandes, sean capaces de entender el cómo utilizarla, y es ahí, por ejemplo, donde empresas como la nuestra juegan un rol súper importante, porque nosotros somos una empresa de conocimiento, por lo tanto podemos ayudar a nuestros clientes efectivamente a utilizar estas herramientas para que generen el valor que son el valor que prometen. Claro, porque una persona de un emprendimiento, una pyme, diría, bueno, aparte de pasar de la planilla Excel a tener algo que sea automatizado, ¿de qué más me puede servir, no es cierto? Volviendo un poco a los ejemplos que tú ya pusiste, uno que tiene que ver con el marketing y cómo esto también ha ido evolucionando rápidamente, si pudiéramos hacerle como un doble clic, por ejemplo, un negocio mediano, ¿qué otro ejemplo podríamos poner? Mira, la verdad que está en todas partes. Por ejemplo, hay cosas súper simples como cómo yo determino el dónde poner una tienda, por ejemplo. Eso también está basado hoy día en data y analítica. Qué producto, qué menú puede tener un restaurante, por ejemplo, o cómo tú vas variando el menú a lo largo de la semana. Eso también puede ser diseñado con algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, Starbucks, por ejemplo, los utiliza para su menú y para ubicar las tiendas acorde a lo que le dé mayor beneficio. Mira, notable esos ejemplos, porque uno no los tiene muy en mente, pues no sabe que eso pasa. Y en Chile, ¿cómo estamos bajo tu perspectiva y bajo tu mismo trabajo, Claudia, en materia, primero tecnológica, para efectivamente utilizar estos datos a favor de la propuesta de valor, y también en cuanto a la cultura corporativa, o sea, qué tan abiertos estamos a incluir esta nueva herramienta para nuestro quehacer? Mira, yo creo que hay harto de, no sé si mito es la palabra, pero sí existe esta sensación de que es algo que tenemos que usar, que se está promoviendo en muchas empresas, pero también me atrevería a decir de que hay muchos que lo hacen sin entender bien el beneficio real o cómo poder hacerlo de una buena manera. Yo lo que sí veo que las empresas en los últimos años se han estado moviendo hacia allá, porque trabajar con datos en realidad no es que yo de un día para otro empiece a utilizar estas herramientas, por ejemplo Machine Learning o qué sé yo, sino que se trata de verdad convertir tu empresa en una empresa basada en datos, donde las decisiones se tomen en función de datos. Y eso implica cambios igual importantes dentro de la organización, ya sea culturales, infraestructura, etcétera. Muchas empresas ya lo están entendiendo e incluso están empezando a armar estas áreas de datos donde hay un gerente de estrategia de datos, están empezando a incluir perfiles como data scientists dentro de sus equipos, pero todavía tienen que
prepararse para poder hacer una cadena como end-to-end que procese datos. Por ejemplo, hoy día recién nos encontramos con clientes que están en una primera etapa de almacenar sus datos, de poder tenerlos de una manera adecuada, de poder tener sus datos gobernados, que sean oficiales, que estén limpios, que sea data que genere de verdad información. Y este es recién el principio de la cadena, porque para que de verdad dé valor hay que continuar esta cadena. No se trata solo después de analizar los datos y extraer información, sino que tiene que ser parte de un proceso de la compañía. No me sirve, por ejemplo, de mucho el que yo pueda de una manera muy específica calcular, por ejemplo, la demanda futura que voy a tener en los 3 meses, si mi organización no es capaz de adaptarse a esos cambios y generar los procesos que se necesiten para efectivamente reaccionar a ese aumento de demanda, por ejemplo. Entonces, las empresas creo que recién están entendiendo que el análisis de datos es un valor para la compañía, que es un activo dentro de la compañía, pero tiene que ser parte de un proceso end-to-end y un cambio más cultural y organización de la empresa. Claudia, y en ese sentido, ¿cómo estamos también respecto a otros países, puede ser de Latinoamérica o del mundo, con la protección de los datos a nivel legal? Mira, eso es súper importante porque yo creo que estamos un poco atrasados, si bien hoy día existen las instancias en el Senado de generar esta nueva ley de protección de los datos. Vamos un poquitito atrás respecto, por ejemplo, de Europa, que ya tiene una política al respecto y la cual es bien estricta. Eso va a pasar ahora recién en Chile cuando ya se libere esta ley y empiece la normativa a funcionar. Y va a implicar también grandes desafíos en las organizaciones porque implica que van a tener que adaptar sus sistemas, procesos para poder cumplir esta nueva normativa. Y esto implica tal vez también generar o cambiar el modo en el cual hoy día procesan los datos, que va a ser un poco más restrictivo porque apunta también a que el individuo sea dueño de los datos y a proteger la privacidad también de la información. Hay mucho de ciencia ficción en esta conversación que estamos teniendo, Claudia, porque efectivamente uno se imagina, no sé, y con este tema de la pandemia y todo lo que hemos venido viviendo, uno se imagina, no sé, series como la de HBO, Years and Years, y ahí aparecen los datos como los grandes protagonistas, ¿no? Desde los complots de las organizaciones hasta, no sé, uno piensa en un montón de cosas. Entonces, ¿por qué me da el sentido de que es tan importante el tener un resguardo y un marco regulatorio? Y me imagino que eso también se suma a la ética, ¿no? Sí, la verdad que es un tema súper delicado, de partida a quién pertenecen los datos. Por ejemplo, en Europa hace un tiempo hubo una tremenda polémica por el derecho al olvido, por ejemplo, porque hoy día todo lo que yo hago en la web queda de alguna manera registrado y yo pierdo el control de esos registros. Entonces el tema de la privacidad va a pasar a ser un tema súper importante. Yo creo que en Chile tenemos un problema al respecto. Acá en Chile tu root, por ejemplo, está disponible en la web. Tú vas a un supermercado, te preguntan tu número de root y con eso pueden traquear un montón de otra información tuya. La verdad que en lugares como Europa eso es impensado, eso no pasa. Entonces yo creo que en ese sentido el tema ético de la información va a ser un gran protagonista en lo que viene respecto de los datos, de quién es dueño de esos datos y cómo nos podemos proteger nosotros como individuos. Por ejemplo, los avances en reconocimiento facial o en biometría también tiene un tema ético detrás, porque si bien puede generar muchos beneficios, ya sea desde el punto de vista de modelos de negocio, por ejemplo, sistemas de pago que pueden generar beneficios directos a los consumidores, que yo no necesito andar con ninguna clave, ningún password, sino que mi información biométrica es ahora mi password. Si bien tienen esos beneficios, también tienen cosas negativas que tienen que ver con esto de la pérdida de la identidad de alguna manera, de que no tienes la certeza de que tus datos sean bien utilizados, y es por esto que toda la regulación al respecto es súper importante que suceda y que suceda lo antes posible y que resguarde y que proteja la privacidad de las personas. Claro, ha habido bastante polémica, por ejemplo, en China, con el tema del reconocimiento facial, que de repente se aplica en lugares públicos sin previa autorización. Todos esos temas tienen que ser discutidos. Claro, porque no solamente eso, o sea, el reconocimiento facial hoy día, si bien hay un montón de algoritmos que tienen que funcionan muy, muy bien, también hay circunstancias en las cuales también falla. Entonces, por ejemplo, si tú vas a usar un video en una corte, resulta que el algoritmo igual puede fallar y pueden condenar a alguien que no necesariamente es quien cometió el crimen. Entonces, sí tiene temas éticos. Uno de los otros temas
ético súper importante y que se habla mucho en la comunidad científica sobre todo, tiene que ver con la explicación de los algoritmos. Por ejemplo, en particular en reconocimiento facial o lo que es el tema imágenes, se utilizan muchas redes neuronales, mucho deep learning, que básicamente son algoritmos que son casi cajas negras por dentro. O sea, tú de alguna manera entrenas un algoritmo, pero no sabes bien el qué está haciendo o por qué lo está haciendo. Tú estás viendo los resultados, tú analizas los resultados, estimas si el resultado está bien o está mal, pero no hay una forma tan clara de explicación de las decisiones que está tomando adentro del algoritmo para obtener los resultados que tiene. Entonces, esto hace que en muchos casos haya también un tema ético de por qué creerle o no al algoritmo, por ejemplo, o de cuándo es suficientemente válido para poder utilizarlo en ciertos casos que son críticos. Entonces, todos estos temas van a ir surgiendo y de alguna manera vamos a tener que irlos abordando de a poco. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, pero hubo un experimento, por ejemplo, en el cual tú te podías conectar a una página web y tenías dos alternativas que tienen que ver con un auto que va sin freno y que tiene dos alternativas: o mata a la gente que va cruzando la calle o mata a la gente que va en el auto. Y este experimento era un poco para entender cuál era la ética de las personas, cómo votaban y cómo esta ética se podía transferir de alguna manera a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, se abren como un montón de nuevos problemas asociados a estos temas de inteligencia artificial. Problemas y oportunidades, imaginamos de todas maneras, Claudia. En ese sentido uno ve, no sé, grandes compañías como Airbnb que claramente manejan el tema de los datos al dedillo y sus negocios se basan precisamente en ello. ¿Cuáles son las industrias que tú crees son las más innovadoras a la hora de aplicar este tipo de tecnología? Mira, yo haría como una diferencia entre, yo creo que la mayoría de las industrias más jóvenes, más nuevas, yo creo que ellas ya son, en general son industrias más digitales, que el tema de los datos es un tema ya súper intrínseco, no es algo como una ventaja competitiva, sino que es parte de todo su negocio. Y por otro lado están las empresas que tal vez son más tradicionales y que se están empezando a transformar en este tema de ser compañías más basadas en datos. Respecto a lo que es más innovativo, yo creo que la verdad que esto está abarcando todos los ambientes, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud, lo que es ahora el reconocimiento, el poder diagnosticar en función de imágenes, por ejemplo, el poder estimar las demandas de cama que podríamos hacer hoy día específicamente por este tema del coronavirus, por ejemplo, que se hace, o sea, de hecho es parte de la manera de tomar las decisiones hoy día, cómo estimar la demanda de las camas en los hospitales, por ejemplo, cómo optimizar los recursos, todo lo que es e-commerce hoy día, incluso el dónde tú haces clic y si estás haciendo clic a la derecha, a la izquierda, si el botón era redondo o era cuadrado, todo eso también hoy día se analiza con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, la verdad que es difícil dar ejemplos donde no se utilice. Yo creo que cada vez se va a utilizar más y más en la medida que las empresas entiendan los beneficios que trae. Y si tú me preguntas cómo lo miro yo a futuro, para mí la verdad que esto es como el Excel de antes. O sea, antes tener Excel te abría un montón de puertas y tú tenías análisis de data de una forma increíble. Yo creo que estos algoritmos, inteligencia artificial, machine learning, en el futuro va a ser como eso, lo vamos a utilizar en nuestro día a día, en cualquiera de las posiciones en las cuales nosotros estemos. Yo creo que hacia allá va un poco el desarrollo de estas tecnologías, para ser parte del core de cualquier compañía. Claudia, y ante esto que va a ser mucho más masivo sin duda y que a raíz de lo que estamos viviendo probablemente va a apurarse también para una persona que crea que es muy complejo, quien nos está escuchando y que está interesado quizás en empezar a aprender sobre este tema, ¿qué debiera hacer o si pudiera estudiar algo? ¿Qué nos recomendarías? Mira, yo creo que hay dos como perfiles clásicos o dos como corrientes un poco para abordar estos temas de inteligencia artificial, de analítica, de machine learning. Por un lado está la gente más desde el punto de vista informático, porque en el fondo esto está muy asociado al software y al hardware que nos permite efectivamente hacer este procesamiento de grandes volúmenes de data, todo lo que es Big Data. Y por otra parte está la parte más matemática, más estadística, que nos permite entender todos estos datos y poder aplicar los algoritmos que son necesarios de acuerdo al caso, de acuerdo a los problemas que se quieren resolver. Entonces yo creo que estas dos como corrientes o perfiles son las que hoy día se están necesitando mucho en la parte de análisis de datos. Ahora, si tú me preguntas el qué estudiar o dónde estudiar,
yo de verdad insisto en que hoy día estamos en un minuto súper crucial en el mundo, donde la información está disponible en la web, hay mucho conocimiento compartido, estamos en un minuto en el cual el conocimiento se está democratizando, por lo tanto yo creo que basta acá con tener ganas, con querer aprender, y hay muchas alternativas disponibles en la web de cursos. Obviamente las universidades también ya se están poniendo al día con estos temas, las carreras de informática ya tienen temas de analítica de datos, de inteligencia artificial, y se están incluyendo cada vez más en todas las carreras, porque por ejemplo incluso carreras como más humanistas hoy día, carreras de sociología, carreras de psicología, también requieren análisis de datos, por lo tanto también van a requerir el tener conocimiento en estas herramientas. Completamente, Claudia, y en ese sentido, ¿es idea mía o las mujeres se manejan muy bien en estas carreras, como de manejar datos o de data scientist? Por ejemplo, me ha tocado entrevistar a otras mujeres. No sé si es un tema de género o qué, pero sí es verdad que yo he conocido mucha gente, mujeres en esta área. Yo creo que aquí hay algo súper clave con el manejo y el análisis del dato. Esto es como un comentario que escuché una vez de una data scientist que me decía, mira, en realidad yo me considero un poco como una psicóloga del dato, que tengo que entenderlo, tengo que ver cómo le saco el provecho, etcétera. Entonces tal vez por ese lado, por la parte matemática, por la parte como estadística, yo creo que las mujeres igual tenemos una ventaja en entender y en abstraernos tal vez de cómo resolver estos problemas con data analítica. Me gustaría pensar que tenemos una ventaja y obviamente me gustaría que muchas mujeres se involucraran en estos temas. A mí también me gustaría, y te agradezco muchísimo, Claudia Arellano, Manager de Data and Analytics en Everest Chile, por esta interesante conversación. Gracias a ti, que estés bien. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.